propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Dice el 11, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, en tus manos estoy. Espíritu Santo, toma el control. Se puede sentar, no se siente en su alabanza bajo el tema la diferencia del cristiano del siglo XXI al que empezó en los primeros siglos. Gloria a Dios. Hay una diferencia, amado hermano, extremadamente grande, en los cuales los siervos, los pastores, discípulos están implantados en esta escritura con los seguidores y supuestamente cristianos del siglo XXI. Hay una gran vergüenza, amado hermano, en el cual pues la importancia de no saber quién es Cristo, la importancia de depender de nosotros mismos, ha llegado a un límite, amado hermano, que ya no nos importa si vamos a los cultos, pase lo que pase, enfermedades, pase lo que pase, estamos muertos. Y sin embargo, solo hay alguien que nos puede guiar, corregir, animar, y es el Espíritu Santo de Dios. En los siglos pasados, la iglesia era perseguida, los cristianos eran perseguidos, daban la vida por el Evangelio. Un cristiano, para ir a adorar a Dios, tenía que pagar un precio, y un precio de muerte y de sangre. Un cristiano, para ir a una sinagoga en aquel tiempo o a un culto, para poder glorificar el nombre de Dios, tenía dos opciones: o morir o glorificar el nombre de Dios. Y a aquellos hombres no les importaba morir, no les importaba ser quemados, ser perseguidos, ser apedreados, ser decapitados, ultrajados, con solo el propósito de poder adorar a Dios. Pero esto fue en los siglos primeros. Pero a través del tiempo se ha perdido el temor y la importancia de adorar a Dios. Déjame decirte algo, hermanita y hermanito. Quien necesita de Dios eres tú y soy yo. Tú puedes venir como quieras a la iglesia desanimado, sin deseo de adorar a Dios, peleando contigo mismo, hablando a tu propia carne. Pero sin embargo, así como veniste, te vas a ir. Pero aquel que es libre para adorar a Dios se va a ir diferente. Tratamos nosotros de dar un pésimo y mal testimonio. ¿Sabes por qué? Porque no hemos experimentado lo que es el verdadero evangelio. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Por qué no podemos adorar a Dios? ¿Por qué no podemos pagar un precio como lo pagaron los antepasados? ¿Por qué nosotros somos diferentes?
¿Por qué estamos esclavizados en el mundo, en la carne, en la religión? ¿Qué es lo que pasa? Para empezar, amado hermano, si no tenemos al Espíritu Santo, te traeremos a la iglesia vacíos, muertos, sin deseo de adorar a Dios. O sea, no solo en la iglesia se levantan las manos también se levantan cuando hay problemas. Amén, bendito Dios. Las manos también se levantan cuando lo tenemos todo. Amén. Pero hoy en día solo levantamos las manos por todo lo que tenemos, pero no en medio de la prueba. Segunda carta, Pablo empieza a escribirle a los corintios, y en la segunda carta a los corintios, capítulo 3, versículo 17, ustedes han conocido el texto, un texto que tanto hablamos, que dice la Biblia, amado hermano, claramente, dice de esta manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Con E mayúscula. Así es, amén. E mayúscula. A la fuerza no vas a poder adorar a Dios. A la fuerza no te vas a poder congregar. Todo tiene un precio a pagar. Pero déjame decirte que a través de la persecución y de todo lo que esté pasando al que es cristiano, va a haber una recompensa. Y esa recompensa, amado hermano, va a cambiar los lamentos, las lágrimas y todo lo que te esté pasando por un gozo extremadamente eterno. Pero, ¿por qué en el siglo XXI estamos viviendo los últimos días y en el cual es donde más necesitamos a Dios? Sí, amén. ¿Por qué no podemos adorarlo? ¿Por qué no podemos ni orar? Es porque hay algo. Déjame decirte algo en pocas palabras y en términos muy reconocidos humanamente. Mientras tú no pases una prueba, una lucha, una batalla, Santo Jesús de la gloria. tú no podrás experimentar el verdadero amor. Tú tienes que tener a tu hijo muy enfermo, muriéndose. Que el doctor te diga: queda pocos meses de vida, para tú estar al lado de tu hijo, llorando y clamándole a Dios: Señor, dale una oportunidad. Pero mientras todo está bien, no hay problema. Yo no tengo por qué orar por alguien, cuando tú lo puedes hacer siempre. Señor, ahora que mi hijo tiene salud, te pido por los que están enfermos. Sí, amén. Pero como no te ha pasado algo, no podemos. O sea, cuando eres perseguido, vituperado, apedreado, como tú no has pasado esa prueba, tú no puedes orar por los que están siendo perseguidos, porque tú nunca has sido perseguido. No sientes el dolor, no sientes el anhelo, estás afanado. En otra ocasión, tú no puedes orar por aquel que va a ser apedreado en este momento para que Dios lo libre. Tú nunca has sentido una piedra. Tú nunca has pagado un precio. Aún no has sido abofeteado. No te has quedado aguantando hambre 4 meses, 5 meses, 6 meses. No te has quedado en la calle durmiendo, bajo el sol, bajo la lluvia. No has visto un hijo agonizando en tus manos. No podemos sentir algo que no hemos pasado. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros y nos revela, nos ayuda, y es ahí donde empezamos a clamar verdaderamente como un ser cristiano que tiene dolor por los demás. Cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿qué importa
Como dijo Ezequías, con tal que haya paz, mientras yo viva, no importa lo que pase. El cristiano del siglo XXI no sabe lo que es amor, no sabe lo que es sufrimiento, no sabe lo que es una persecución, porque todavía aún no lo has vivido. Pero para eso están las Escrituras, para aprender, para dejar la comodidad y salvarlos. Y por medio de nuestras oraciones, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, madres, pueden ser librados de la muerte en esta hora. Porque la iglesia no se vino a perder el tiempo, ni mucho menos a pelear. ¿Quién se atreve a pelear con Dios? ¿Quién se atreve a no adorar al grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién se atreve? El más ignorante, el ser que no ha pasado por las experiencias dolorosas que pasan en la India, que pasan en el África, que pasan donde si dices soy cristiano, eres perseguido hasta morir. Pero como estamos en una nación libre, que podemos decir que somos cristianos aún ser falsos, no nos importa, porque nadie nos persigue. Pero si dijeran un edicto firmado por el presidente, todo aquel que diga que es seguidor de Cristo y es cristiano será apedreado. Todo aquel que se congregue en una iglesia evangélica será quemado juntamente con su familia. ¿Será que tú vas a llegar a una iglesia solo por ir a llegar, o tomar la decisión de morir o de glorificar el nombre de Dios? Vamos, meditemos y pensemos. Tú necesitas de Dios. Dios no necesita de ti. Tus hijos necesitan de Dios, no Dios de tus hijos. Cambia tu actitud, cambia tu manera. No sigas peleando contigo mismo. Sin embargo, tú necesitas a Dios. ¿Cuánto tiempo te quedará de vida? ¿Hoy será el último día? ¿O morirás dentro de 15 años? 3 años. ¿Y qué es lo que te llevarás? Nada. Meditemos, pensemos si somos o no somos. En una ocasión, la Biblia, en el libro de Hechos, la Biblia narra, amado hermano, de que todo estaba tranquilo. Había paz, había tranquilidad. Los discípulos se reunieron en el aposento alto, esperando la promesa, el poder, la llenura del Espíritu Santo, lo que esperamos tanto nosotros. Pero mientras de eso había fiesta, había gozo, todo el mundo se gozaba en aquel día de Pentecostés. Pero sin embargo, cambió. El día que llegó, el Espíritu Santo lo llenó. Toda la casa fue llena del poder del Espíritu Santo y cambió. Los cristianos empezaron a ser perseguidos. Cuando el diablo ve a alguien que tiene un fruto del Espíritu Santo, lo persigue hasta derribarlo. Y en una ocasión había un joven que fue escogido, un joven que no fue cualquier joven como los que cogemos hoy en día, de mal testimonio, de malos pensamientos, sin sabiduría, sino que un joven con cualidades extremadamente grandes, de las cuales hoy en día necesitamos esos tipos de jóvenes. Jóvenes que tengan cualidades del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 6 nos narra que escogieron a Esteban, lleno del Espíritu Santo, hombre con fe, sabio, con sabiduría, con buen testimonio. Aquel hombre fue escogido de entre los 7. Y resulta que aquel hombre fue escogido para servir a las mesas. Aquel hombre, servidor, joven, todo estaba tranquilo, no pasaba nada. Imagínate a la madre
Imagínate el padre de ese joven. Imagínate los discípulos. Ese joven, Dios lo movía en grandezas, en milagros, en prodigios, en señales. Sabía las escrituras, pero más que todo tenía algo muy importante, que era la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero a veces a la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente no le gusta la corrección. Los fariseos, los escribas, los saduceos no se habían exterminado. Dios les estaba dando una oportunidad grande. Sin embargo, aquel hombre, como cualquier hombre que predica en una plaza, como cualquier hombre que predica en una calle, cuando el hombre o la mujer de Dios está llena del poder de Dios, el diablo se va a revolcar, el mundo se va a detener, porque cuando habla el Espíritu Santo, nadie se puede resistir a la voz del Espíritu Santo de Dios. Aquel hombre, aquel joven, con aquella elocuencia empezó a predicarles. Ustedes, les decía, les empezó a abrir las escrituras. Aquella gente no le gustaba la palabra, rechinaban los dientes. Aquella gente no quería escuchar a aquel joven. Y en Hechos, capítulo 7, versículo 50 en delante, empieza la historia de los verdaderos cristianos, los cuales han pagado un precio hasta el día de hoy. Qué lindo es Dios ver jóvenes y jovencitas que vienen a buscar el poder y la presencia de Dios, la llenura. Pero hoy en día el cansancio, el desánimo, la libertad los ha llevado a una religión falsa. Pero aquel hombre, la Biblia dice, pero Esteban lleno con la E mayúscula. Nadie de nosotros podrá resistir mientras no estemos llenos del Espíritu Santo. Una bofetada, una traición, un golpe de un ser humano, porque la carne es carne. Mientras no estemos llenos del Espíritu Santo, no podremos resistir. Pero aquel hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, no le importó que aquella gente lo amenazara, que aquella gente empezara a rechinar los dientes, que aquella gente empezara a agarrar piedras para matarlo. Sin embargo, él tenía que seguir avanzando, tenía que seguir predicando el Evangelio. Pero en el día de hoy, ¿cuántas mujeres o cuántos hombres por cualquier cosa los detenemos? Por cualquier cosa los vamos, por cualquier cosa gritamos, por cualquier cosa amenazamos. La razón es que solo tenemos vestiduras, pero no la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes soportaría estar de rodilla siendo apedreado? Ninguno de los que estamos aquí somos capaces de quedarnos a soportar las piedras de los fariseos. Espiritualmente, si somos llenos del Espíritu Santo, soportaremos donde sea que estemos. Ahora, 7:50, 55, 56, 57. Escucha muy bien lo que dice. Gloria al Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿en dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron
a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano del siglo XXI al cristiano del ayer? Un cristiano te traiciona. ¿Qué es lo que te sale de tu corazón? Un cristiano te hace cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sale de la profundidad del corazón? Sale lo malo, sale lo bueno. Esteban, siendo apedreado, dijo: Padre, perdónalos. Cristo dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo está en ti, te hagan lo que te hagan, la palabra tuya es: perdónalo, así como tú me has perdonado a mí. En el siglo XXI no hemos aprendido lo que es el verdadero perdón. Yo lo perdono, pero por dentro no me vuelva a hacer nada porque me la desquito. Ahora, amado hermano, la importancia es de que esta palabra provocó algo. Cada palabra buena que salga de tu corazón provoca lo mejor. Santo Jesús. Aquel joven, la Biblia dice que pusieron la ropa en aquel joven llamado Saulo. Y poniendo la ropa sobre aquel hombre llamado Saulo, capítulo 8, versículo 1, Saulo dio la orden, dio el consentimiento que apedrearan a aquel hombre. Saulo escuchó aquella palabra. Saulo escuchó aquella oración. Saulo dijo: ¿por qué este hombre aún pide perdón siendo asesinado por las manos de los fariseos? ¿Cómo es? Aunque tú veas a quien veas con una actitud mala, aunque veas como veas la traición grande, aunque veas lo que veas, nada más tiene que decir: Señor, así como tú me perdonaste a mí, también perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dale de tu Espíritu Santo, así como me lo diste a mí, para poder resistir y hacer esta oración. A su nombre damos gloria. Saulo, la Escritura lo narra como lo peor: asesino, perseguidor. Encarcelaba a los cristianos, los arrestaba, los hacía blasfemar. Saulo de Tarso, era un joven lleno de celo, era un joven religioso, era un joven que supuestamente decía conocer a Dios, pero le hacía daño a los cristianos. Quiero decirte algo: ¿no será Saulo que está dentro de una iglesia y le sigue haciendo daño a los que son de Cristo? Tarde o que temprano te enfrentarás a Él. Tarde o que temprano te encontrarás con Él. Ahora, Saulo lo encuentra el Señor en Damasco. Saulo, la Biblia dice, Hechos 9, versículo 1, Saulo no era cualquiera. Mira lo que dice el verso 1. Saulo, la Biblia dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Tú crees que era fácil para los cristianos de aquel ayer? No, no era fácil. Eran perseguidos. ¿Cuántos de ustedes están siendo perseguidos por la obra, por la causa del Señor? ¿Cuántos? Levanten la mano. Ninguno, ni yo. Vergüenza daría llamarme pastor. Es la vergüenza. ¿Sabes por qué? Los pastores de Dios son perseguidos cuando nosotros no somos perseguidos. Pero
Dios le da una oportunidad al hombre, al perseguidor, al que respiraba muerte contra sus hijos. Dile al Señor: Señor, quiero un encuentro contigo. Así como te encontraste con el apóstol Pablo, quiero tener ese encuentro, esa transformación pura y verdadera. Ya no quiero ser un perseguidor de tu iglesia, sino que me persigan a mí. ¿Cuántas veces has perseguido? Murmurando, Santo Jehová. con actitudes malas, con tu corazón. Tal vez físicamente no se ve, pero en tu corazón se ve la persecución. Pero en una ocasión, amado hermano, la Biblia dice en el verso 16, dice el Señor a todos los cristianos sobre la faz de la tierra, como dijo Lucas 9, versículo 23: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por mi causa la salvará. Y el verso 16, la Biblia dice que Dios mandó a un anciano llamado Ananías y le dijo a Ananías: ve, escucha, ve, y le da una palabra: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Número uno, para conocer a Cristo y poder orar por los demás, necesitamos padecer por su causa, por su nombre. Como te hablé al principio, nadie puede clamar por la obra mientras tú no tengas amor por la obra. Nadie puede clamar por el hijo del hermano mientras tú todavía estés tranquilo con lo que tú tienes en tus manos. Hay necesidad de llegar hasta cierto punto para poder llorar y clamar. Santo Dios. Cuando podemos clamar ahora, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Falta algo, y es la E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, pero no queda eso hasta así nomás. Cuando Dios te dice: vas a padecer por mi causa, ¿estás listo? Como dice Marcos capítulo 8, versículo 34: y el que quiera venir es el que quiera. A ti nadie te trajo obligado a la iglesia. Amén. Poderoso Dios. Tú podrías haber decidido: yo me quedo en mi casa, yo no quiero ir a adorar a Dios para ver a ese hombre, o para ir a ver a esa hermana. Mejor me quedo en mi casa. Y eres cristiano. Cuando aquellos hombres se gozaban cuando iban al culto, aquellos hombres ya iban llenos del poder de Dios. Aquellos hombres no iban a buscar hombre ni a pastor ni nada, iban a buscar el rostro y la presencia de Dios. Por eso la iglesia del siglo, amado hermano, primero, amado hermano, se llenaba tanto del poder de Dios, porque los ojos estaban puestos en Jesús, no en el hombre. A su nombre damos gloria. ¿Y sabes qué? Dios le da una gran promesa. Verso 17 dice: Bendito Dios. fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, Señor Jesús. el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas. Lleno de ¡Qué lindo es Dios! Santo, poderoso Jehová. ¡Qué precioso es Dios! Santo Dios. ¡Maravilloso es Dios! Aleluya. ¿Sabes qué? Si Pablo solo hubiera sido llamado y no hubiera recibido el poder del Espíritu Santo y la llenura, esto hubiera sido difícil para nosotros. Pero hay alguien que lo conduce. Ahora, se le da primero lo que Dios dice, porque va a padecer. Padecer es algo que te van a hacer y tú vas a clamar por lo que le hacen. Escucha muy bien. Vámonos a la primera persecución del apóstol Pablo, cuando tú ya estás lleno. Todo el que está vacío no va a ser perseguido.
A ese no le va a importar ni sus hijos, ni su familia, ni congregarse, ni a la obra. No le va a interesar nada. ¿Por qué? Está vacío. Porque está vacío. Número 1. Vamos al verso 23. La Biblia dice: pasando muchos días, los judíos resolvieron ¿en qué? Consejo. Matarle. ¿En qué? En matarlo. Cuando tú te conviertes al evangelio, levantas tus manos. El hombre no te va a salvar. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni tus hijos, ni tus nietos, nadie. Quien te va a salvar es Jesús. La primera persecución era ¿de qué? De muerte. Pero ustedes son perseguidos a muerte. ¿Por qué no somos perseguidos a muerte? ¿Por qué nadie nos amenaza? ¿Por qué nadie nos dice nada? ¿Por qué de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia y la rutina sigue igual? ¿Quién nos persigue? ¿Quién? ¿Los persiguen por el evangelio? ¿Los corren del trabajo por el evangelio? ¿Los amenazan donde viven por el evangelio? ¿Los quieren matar por el evangelio? Hermanos, ¿por qué no hay amenazas? Porque no hay una llenura. El hombre y la mujer que está llena del Espíritu Santo, lo primero que van a hacer es darle muerte. Porque para el diablo quitar a esa persona es un instrumento menos que le haga la guerra. Pero hay alguien que está con nosotros y Él prometió estar hasta el final. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero los cristianos del siglo XXI es la peor vergüenza que puede haber sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está la huella que dejaremos? ¿Dónde está el esfuerzo que dejaremos? ¿Quién dirá, aquella mujer o aquel hombre murió por causa del evangelio? ¿O murió trabajando en 2 turnos? ¿O murió de tanto que se esforzó para construir? ¿O murió porque lo encontraron con la vecina? ¿O murió porque le quería quitar la mujer al fulano? ¿O murió por esto o por lo otro? Pero no murió por ser perseguido por el evangelio. Ahora, primera persecución, ¿de qué fue? Si a ti como cristiano en este tiempo te están persiguiendo para matarte porque eres cristiano, ¿qué vas a hacer? Medita. Piensa. El tiempo que estás perdiendo peleando con Dios ahora, que vienes a sentarte en una silla bien acolchonada, cuando en la India ni sillas hay. Santo Jesús. Cuando en Nigeria, en el África, están siendo quemados, muertos, decapitados, golpeados, asesinados, desaparecidos, pero la noticia no dice nada. ¿Por qué? Porque el que pelea no es ejército, el que pelea no es hombre, el que pelea no son noticias, el que pelea se llama Jesús de Nazaret. El poder del Espíritu Santo y la muerte de un cristiano en las manos de Dios es un gozo. Pero ahora, mirémonos las caras. ¿Estamos siendo perseguidos sinceramente? Somos la burla del planeta Tierra. ¿Sabías tú que un cristiano, sabías que tú, Esteban, revolucionó? Esteban puso ardiente al infierno, puso ardiente a los demonios, al diablo, que aquellos crujían sus dientes, aquellos lo miraban con una cara de odio, lo querían asesinar, lo querían matar, pero dice que Esteban tenía la cara como un ángel lleno del poder del Espíritu Santo y no le importaba lo que miraba, él quería glorificar el nombre de Dios y fue un mártir que miró a la diestra del Padre a Jesús de Nazaret. Santo Cordero de la Gloria. ¿Qué juego tenemos con el Evangelio el día de hoy? Cualquier gente viene aquí, hace lo que le da la gana, el impío viene, se burla
pelea con el mismo y empiezan a hacer el gesto y empiezan a hacerle así hasta que ya termino. No pelees con Dios. ¿Sabes qué? Así como tú haces, un día te encontrarás en un dolor diciéndole al Señor: papito lindo, perdóname. Papito lindo, yo no sabía lo que estaba haciendo. Papito lindo, dame una oportunidad. He escuchado esa voz de hombres y mujeres que le dieron 3 meses de vida. Lo escuché con mi oído. Llevé toda la iglesia, la que antes estaba aquí, la llevé en presencia de un culto de un hombre que le dijeron: vas a durar 3 meses de vida. Murió. Y el hombre dijo: hace 5 años Dios me dio una oportunidad, Dios me llamó, Dios me dijo que le trabajara en su obra, pero yo no quise hacer caso. Ahora Dios me soltó la vara. Santo Jehová de la gloria. Ahora, ¿te imaginas una iglesia perseguida por el diablo? Cuando el diablo te empieza a perseguir, eres reconocido. No necesitas la fama. El mismo infierno te da fama, porque no eres tú peleando, es Dios. Número 2. Vamos al número 2. Hechos 9:29. 29 y no más. Dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban Matarle. ¿quiénes? Primero eran judíos, después griegos. O sea, ya vas a ir que no solo eran estos dos, después el mundo completo quería desaparecer a Pablo. ¿Por qué? Un hombre y una mujer de Dios le hace la guerra al diablo, pero un hombre y una mujer que no le haga guerra, ese está bien. Vamos. Ahora vamos a hablar de una persecución en Hechos 13:50. Hechos 13:50. Amén. Ya los judíos no podían pelear solo. Ahora, escucha muy bien, pero los judíos instigaron ¿a quién? A mujeres piadosas. ¿Quiénes eran? Mujeres ¿qué? Piadosas. Piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra quién? Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. ¿Qué hicieron? Los expulsaron. ¿Saben lo que significa expulsión? Fuera. Que nadie, que no te quieren ni ver la cara. Imagínate la persecución que le estaban dando a este hombre recién convertidito. Pero este hombre entendía, porque tenía un carácter, una firmeza. Quien se le había dado no era la religión, era la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, iglesia, si nadie te quiere ver a ti, ¿cómo te irías? ¿Qué harías? ¿Qué saldría de tu corazón? ¿Cuáles son las palabras? A mí nadie me quiere, yo ya no vuelvo a creer en Cristo, yo esto y lo otro. Pero si estás lleno del poder de Dios, aunque nadie te quiera ver, donde estás, va a haber una necesidad en otro lugar que tú la puedes llevar. Y eso que te hicieron, se lo puedes llevar a otro, para que el otro no caiga en lo mismo. Pero en el siglo XXI, la iglesia, el que se va dice: no vaya a esa iglesia, no vaya aquí, no vaya a esto. ¿Qué es lo que empiezan a hablar? Es incoherencias. Ojo, lo escucha muy bien. Vamos al son de la Biblia. Ahora,
la Biblia dice en Hechos capítulo 14, versículos 5 y 6. Ahora viene lo más fácil para usted. Pero cuando los judíos, ¿y quiénes? Los gentiles. Ahora ya se juntaron dos grupos y buenos grupos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlo, ¿y a qué? A pelearlo. ¿Y a qué? A pelearlo. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio, iglesia? Si la primera mala mirada que te hacen en la iglesia, el primer problemita en la iglesia, qué pena, ¿verdad? Oye, los judíos y los gentiles y los grandes se juntaron ¿para qué? Pelear la parte. Para apedrearlo. Oiga usted que vino a la iglesia a escuchar palabra de Dios, usted que supuestamente es cristiano, ¿se imagina que lo agarraran a apedreada a usted? ¿Se imagina usted? Si no soporta ni la mirada de un hermano o de una hermanita, o una actitud o un carácter, imagínese una piedra de un río de este tamaño en la mera cabeza. Iglesia, ¿ustedes le han predicado un evangelio vivo, verdadero, o un evangelio de religión? La religión es de contienda y de pelea. La religión es de la hermana, el hermanito, no. El evangelio es de persecución, de muerte, de llenura, de poder, de llevarle el evangelio a las almas de Cristo. Pero, ¿qué pasaría si un grupo de la iglesia se reunieran 5, como no te quieren ver ya a ti, se reúnen y te empiezan a hacer la guerra? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Pues Pablo, ¿cómo reaccionó? Pablo tenía una orden de predicar hasta el final, de no detenerse. Pero ¿por qué nosotros nos detenemos? ¿Por qué el diablo es capaz de detenerlos? Así como detuvo a aquellas mujeres piadosas, las logró detener por lo que los judíos les dijeron. El engaño y la mentira están desde Génesis. Mas ahora, ¿quieres correr tú? ¡Qué casualidad y qué coincidencia, qué astucia, la cual tenemos que destruir en este tiempo! ¿Por qué? Si tú quieres sacar al hermano de una iglesia, ¿por qué tú te quedas? ¿Por qué? ¿Qué ganaste con sacarlo? ¿En qué bando estabas? ¿En el de Dios? ¿O en el de Cristo? ¿O en el del diablo? ¿O el Espíritu Santo te dijo que lo sacaras? Quiero que me digas. Porque a través de 9 años de convertido me pasó lo mismo. Me salí de la iglesia y todo lo que hablaba mal de los pastores, y todo lo que hablaba mal de los que cantaban, de los que tocaban los instrumentos, se quedaron ahí. Ahí estaban. Yo no entendía. Sí, es verdad. Amén. Bendito Dios. Yo no comprendía nada. Tenía 9 meses de convertido, pero ahora he abierto los ojos. Por eso te hablo. Te hablo lo que Pablo escribió en las cartas. Por eso es necesario escudriñar las escrituras para después hablar. Pablo jamás hubiera hablado que fue apedreado mientras no había sido apedreado. Pablo jamás hubiera hablado de látigo mientras no había sido latigado. Pablo no hubiera hablado de falsos hermanos mientras él no los había conocido. Por eso es importante pasar por pruebas. La Biblia dice que es necesario pasar por pruebas y tribulaciones para ganarlo el reino de los cielos. Cada vez que pasamos una prueba, cada vez que pasamos una tribulación, es para pararnos firmes y decirle al hermanito que ponga la confianza en Jesús de Nazaret. Amén. Bendito Dios. Pero
con los siervos de Dios? ¿Dios o el Espíritu Santo? Estás equivocado y te engañaste. Es el diablo. Pablo quería la salvación. Era un hombre lleno del poder de Dios, con amor, con integridad, con humildad, sencillez. Él quería salvarlos. Él peleaba por la salvación de ellos, pero ellos no querían. ¿No te das cuenta? Hoy en el siglo XXI los cristianos le hablan de la salvación, le hablan diciendo cambie esto, le hablan diciendo cambie lo otro, cambie aquí, y ellos dicen no, no queremos. Como si es día uno. Te decimos por advertencia, te advertimos. A la edad que tengo, amado hermano, con mis 5 hijos, 6 hijos, he pasado por pruebas, he pasado por lucha, he pasado por situaciones duras. Mientras no las haya pasado no te puedo hablar, pero ya las pasé. Y veo personas que las van a pasar. Veo más allá porque ya lo pasé. Pablo hace 2000 años nos escribió esta carta y él nos dice lo que nos va a acontecer si no nos cuidamos. Pero los consejos de uno no sirven. ¿Por qué? Porque el que quiera andar con su fuerza, siga. Anda con tus fuerzas. Pero un día te acordarás y te dirán, yo te lo dije. La Biblia te lo dijo. No quisiste obedecer, ahora te encuentras solo o sola. ¿Sabe por qué? Preferiste al hombre, no a Dios. Y cuando preferimos al hombre, el hombre los traiciona, la mujer los traiciona, pero Dios nunca te va a traicionar. Él es fiel. Él es fiel. Escucha muy bien. Mira cómo vamos. Ahora vamos a hablar, amado hermano, del verso 6. Ahí mismo. Habiéndolo sabido, huyeron ¿a dónde? Listra. A Listra y a Derbe, ciudad de los Liconia y toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Huyeron a un lugar, oiga, siendo apedreados, y llegan a este lugar. ¿A qué llegaron a este lugar? ¿A qué? Predicar. Dice ellos que huyeron. De la manera que huyeron, el cristiano no huye para esconderse. La manera que dice Pablo que ellos huyeron es para seguir evangelizando. Pero se encuentran en este lugar, amado hermano, peor. Escuchen muy bien que el cristiano no va a ser bienvenido en las casas de los impíos, en las casas de los carnales. ¿Por qué? Porque no le gusta la corrección. ¿A quién le gusta que lo corrija? Corrige a un impío, corrige a un carnal. ¿Cuál será la contestación? Pero corrige a un hombre de Dios y se quedará en silencio. La Biblia lo toma por hombre sabio, y el sabio solo el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Miremos el verso 8. Dice, y cierto hombre de Listra, usted sabe que estaba cojo de nacimiento, y dice la Biblia que se levantó, y dice que aquellos lo querían venerar y todo esto, pero dice la Biblia, ya le voy a buscar, dice, quiero buscarle donde fueron apedreados. Verso 18 al 19. Oiga, Pablo hizo un milagro con Bernabé. Se levantó aquel cojo. Y vinieron aquellos, dijeron, este es Júpiter y este es el otro. Lo querían venerar. A veces, cuando no te deja dar palmaditas, la gente se te tira encima. A veces, hermano, hay que enseñarnos a nosotros mismos
de que la gloria es de Dios. Por mucho conocimiento, usted nunca idolatre al hombre, nunca idolatre a un hermano, nunca lo haga. Dígale: Señor, te damos gracias porque tú eres el grande. La Biblia dice que en el verso 18 y 19 este hombre quería idolatrar a Pablo y a Bernabé. Dice así la Biblia, verso 18: y diciendo estas cosas, definitivamente lograron impedir a la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermano, cuando tú estás lleno del poder de Dios, no creas que el diablo te va a querer donde Él te está conquistando. Te va a querer matar. Donde sea que vayas a predicar el evangelio, sea en tu trabajo, si tú vas a predicar el evangelio en tu trabajo lleno del poder de Dios, ¿sabes lo que van a hacer? Te van a botar, te van a correr, vas a caer mal. No queremos ver ese hombre aquí. Se van a juntar para correrte. Pero si Dios es el que te ha dado ese trabajo, así como Dios levantó a Daniel entre aquellos que se reunieron para destruirlo, es el que está con Dios, amado hermano. Dios nunca lo dejará solo. Voy a decir algo: ser cristiano no es como dice la religión, que es fácil de andar brincando, no. Ser cristiano vas a ser perseguido, y bien perseguido. Solo es muerte. Pero si tú mueres predicando el evangelio, ¿cuál es tu recompensa? Ese es el problema. Si tú mueres queriendo salvar o esconder tu vida o tu alma, la perderás. Mas si la pierdes por causa del nombre del Señor Jesucristo, la salvarás y Él te dará vida eterna. Entonces morir para Cristo sale mejor. Sale mejor. Apedreado. Ya son las 9. Dios mío, ¿por qué pasa tan rápido esto? Oh my God. Oh my God, qué rápido pasa, amado hermano. Yo creo que este estudio lo vamos a seguir dando mañana. Ahora, Hechos 16:22. Pablo, la Biblia relata esta historia cuando azotaron con vara a Pablo y a Silas. El problema es por qué los azotaron. ¿Por qué? Dos cosas. Estaba predicando en una área romana. Predíquenle a los católicos allá en Roma, el que diga de que la María y que esto y lo otro, y aquí predíquenle de eso, a ver qué es lo que van a hacer. ¿Usted cree que lo van a recibir bien? Pero el hombre lleno de Dios no lo detiene nadie. Hoy en día hasta los católicos se congregan en la iglesia evangélica y los católicos lo sacan y dicen: ¡él no me está hablando así mal de María! Pero es que nadie habla mal de María. La Biblia dice, amado hermano, que una mujer tenía espíritu ¿de qué? De adivinación. Y cada vez que Pablo iba al templo para orar, aquella mujer le salía con una frase: estos son. O sea, ¿qué tiene de malo que haya dicho aquella mujer? Estos son los hijos de Dios con los cuales predican el evangelio. Mientras no le dijeran nada, todo estaba bien. Pero cuando Pablo abrió su boca y dijo: espíritu, salte a esa mujer, suéltala. Y aquella mujer siendo libre, ¿quiénes se enojaron? ¿Quiénes se enojaron? Por eso, hermanos, ustedes que no se pueden congregar, cada vez que les digo que se congreguen y ustedes se quedan allá, el diablo se ríe. El problema es este: si logran salir de las manos del hombre y caen en las manos de Dios, el hombre va a decir: si ustedes se van, no tienen trabajo. Las amenazas vendrán. ¿Sabe por qué? Así trabaja el enemigo. Pero todo el que honra a Dios, Dios lo honrará. Dios nunca lo dejará solo. Siempre le dará para el sustento. Lo hemos probado por la Biblia y porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y la Biblia dice, amado hermano, que llamaron a la policía,
que llamaron los romanos, que llamaron ejército, que llamaron aquí, que llamaron allá. ¿Para qué? Tú que vienes a hacer esto a esta región, no se te permite hacer esto. La Biblia dice que lo empezaron ¿a qué? A azotar con varas. ¿Cuántos han sido peleados, azotados con varas por predicar el evangelio? Todavía no hemos pasado eso y andamos con caras largas y andamos ahí con el pecho resaltado. Cuando usted venga bien apedreado y azotado, entrando por esa puerta hinchado, digámosle gloria a Dios, porque hemos encontrado un hombre lleno del poder de Dios. Pero gente murmuradora, gente falsa, gente renegando por todo en la iglesia, esos todavía están en el proceso. Vamos. Dice la Biblia de que esta gente, oiga bien, fueron azotadas con varas. Y no solo fueron azotados con varas, los metieron presos a lo profundo, amarrados de las manos y de los pies, presos, inocentes. Imagínese usted que lo metan preso. Ya me imagino, llamen al abogado, llama a mi tía, llama a fulano, mira que esto, inocentemente, esto sinvergüenza, esto es aquí, esto es allá. Aquella gente, amado hermano, oiga bien, fueron azotados por el evangelio, fueron azotados por la causa de Dios. Y cuando estaban en el cepo, en lo profundo, Pablo y Silas empezaron a cantar himnos y a adorar a Dios. Y aquellas celdas se estremecían, aquellos candados se rompieron, las cadenas se rompieron y todos los que estaban ahí fueron libres. Ahora, te voy a decir algo. ¿Por qué me gusta orar en silencio a mí por los presos? Porque estuve preso. ¿Sabes cuántos cristianos inocentes están en la India presos? En Cuba, en Nigeria, en alrededor del mundo, los cuales no oramos. Oramos por esta gente que están aquí todavía haciéndonos la guerra. Entrégaselo a Dios y oremos por aquellos misioneros que están presos, encadenados, diciéndole al Señor, así como la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 12, oraba por Pedro, así oramos nosotros, para que la cadena, para que mandes un ángel, pero siempre tenemos las mismas oraciones. ¿Sabes por qué tú no sabes orar? Porque todavía no has experimentado lo que es aguantar hambre, lo que es un látigo, lo que son cadenas que tengas en las manos y en los pies. Por eso necesitamos hombres y mujeres que dejen de pelear con Dios y con los hombres y que peleen por las almas perdidas. De eso necesitamos, de eso es lo que quiere Dios. O sea, ¿tú crees que la iglesia primitiva hacía oraciones solo por hacer oraciones? No, había un poder que cuando una iglesia unida levanta la voz, algo sucede. Imagínate toda esta iglesia orando por uno de nuestros hermanos o por una de nuestras hermanas, unidos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento. Las cadenas se tienen que romper. Dios mandaría un ángel, pero no hemos querido todavía lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si no nos interesa a nosotros. Tremendo. La Biblia dice que Pablo estuvo preso por causa del evangelio, inocente. ¿Cuántos dicen que Pablo era culpable de algún acto inmoral o cualquier cosa? Pablo era inocente. ¿Pero qué quiere hacer el diablo? ¿No te das cuenta aquí? Cada vez que vienes, el primerito que te pone el diablo es al vecino o a la vecina o a la mamá o al papá o al hermano o a la hermana que te haga la guerra. Es que no es el hermano ni la hermana que te está haciendo la guerra, es Dios probando tu corazón. ¿No sabías eso? ¿No sabías que Esteban, hermano, cuando aquello lo agarraron, Esteban solo dijo, veo a la diestra del Padre a mi Señor Jesús. Señor, perdónalos, perdónales este pecado. Y miré al Señor a la diestra del Padre. ¿A quién quieres ver tú? ¿La carne o a Dios diciéndote, siervo, sigue así? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Hay un gran problema.
¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Somos cristianos. Sí, lo somos, pero nos hace falta algo. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí, lo tenemos. No lo dudo que no lo tenga. Porque si usted está aquí, aquí no hay ningún brujo. Aquí no hay ni un santero, ni un hechicero. Aquí hay gente que está en la rueda y en el propósito de Dios para ser pulidos. Pero nos hace falta algo. Para resistir las piedras, los azotes, las cadenas, la murmura, las traiciones y todo esto, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto la necesitan? La necesitamos. Así que, amado hermano, voy a dejarlo aquí el estudio, amado hermano, para mañana seguir el estudio, amado hermano. Hay mucho potencial para hablar. Entonces, amado hermano, quiero que se ponga sobre sus pies. Mira, solo quiero decirte algo. Cada vez que entres por esa puerta blanca, dale gracias al Señor. Dile al Señor: no estoy siendo perseguida ni perseguido. No tengo un familiar en la cárcel por el Evangelio. Todos comemos, tenemos techo. ¿Cuántos tienen techo aquí? ¿Cuántos comemos aquí? ¿Cuántos tenemos todos nuestros hijos sanos? ¿Cuánto esto? Pero medita y ponte a pensar. ¿Cuántos hermanos en Cristo no están comiendo? ¿Cuántas hermanas en Cristo están siendo violadas, matadas, quemadas por el Evangelio? ¿Cuántos hermanos en Cristo están siendo encarcelados en esta hora? ¿Cuántos hermanos en Cristo juntamente con su familia fuera, que no tienen casa, que no tienen comida, clamando en esta hora: Señor, danos alimento? Cuando nosotros lo tenemos todo, cuando nosotros no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque no sufrimos por los demás. ¿Por qué? Porque en toda la vida lo hemos tenido todo, pero va a haber un día que va a venir la prueba y vas a orar, y allí donde vas a aprender a clamarle a Dios por los demás. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no nos unimos a clamar ahora? ¿Por qué no lloramos lágrimas ahora? ¿Por qué? Porque nos hace falta algo. Hoy criticas a la mamá de otro cuando tu mamá se está perdiendo. Hoy criticas al esposo de otro cuando tu esposo se está perdiendo. Hoy criticas a los hijos de otro cuando tus hijos se están perdiendo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es orar sin cesar, clamando los unos a los otros, soportándolos los unos a los otros. El Evangelio es la nueva noticia del cual Dios puede salvar tu familia, el cual Dios te puede bendecir, el cual Dios te puede prosperar, el cual Dios te puede llenar del poder del Espíritu Santo. Levanta tu mano al cielo. Dile al Señor: tienes razón, papito lindo. Estoy cómodo. Tengo una cama grandota cuando aquellos duermen en la tierra. Puto comida cuando aquellos la anhelan. Estoy libre, Señor, cuando aquellos están presos. Estoy sano cuando aquellos están siendo quemados. Señor, si este es el Evangelio, yo no lo quiero. Yo quiero tu Evangelio, pagar un precio, pero que sea lleno de tu poder. Que tú me ayudes a tener esa experiencia, como la tuvo Esteban, como la estuvo Saulo, que fue cambiado su nombre a Pablo, que significa pequeño, cuando yo nunca voy a ser grande. El grande eres tú. Mira mi familia, mira mis hijos, mira la congregación, mira los líderes. En ti está, Señor, trayendo la persecución. Ayúdalos, Señor, y sálvalos, que nunca vamos a llegar a negar tu nombre, sino que tú nos des esa fe, esa fortaleza de seguir avanzando como aquellos hombres del ayer. Padre de estudio, Señor, síguenos ayudando para poderlo dar conforme a tu voluntad.
En el nombre de Jesús. Iglesia, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Dale fuerte palmas al Señor. Venga, mañana traigo un invitado. Va a haber convivio, amado hermano. Va a haber comida, amado hermano. Y vamos a seguir el mensaje. Si verdaderamente usted es cristiano o no es cristiano. Si verdaderamente pelea con Dios o pelea con usted mismo. Yo quiero decirle que sea sincero. Dígale: Señor, ¿cuánto tiempo he estado peleando contigo? Pero en el día de la persecución, solo tú podrás ayudarme. Solo Él. En el día que estés agonizando y el doctor te diga: no hay esperanza para ti, te quedan 24 horas de vida, ahí donde va a entrar el clamor y le vas a decir al Señor: yo conozco a uno que se llama Jesús y da vida. Nunca te alejes de Él. Dale la gloria siempre a Él. En el nombre de Jesús. Que Dios te lleve con bien y que Dios te guarde.